La razón por empezar un tema como la Biblia en las grandes doctrinas, decíamos, es para que tengamos la certeza total y la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. De pasta a pasta, en su totalidad, la Biblia es la palabra de Dios. Pero eso necesita ser una convicción porque todo lo que vamos a aprender en este proceso de las grandes doctrinas está extraído de las palabras contenidas en la Biblia. Entonces necesitamos certeza. Y lo primero que podemos ver, y ya habíamos visto, es que Dios se revela por medio de la creación. Eso significa que toda la naturaleza, las montañas, las plantas, las flores, los microbios, hasta los virus, todo, todo tiene una complejidad intrincada, increíble. Todo tiene propósito, todo tiene detalle, todo tiene color, tiene diversidad, tiene variedad. Y eso muestra muchas de las cualidades de Dios, su creatividad, su capacidad, su poder, su amor. Sin embargo, hay cosas que la creación no nos puede revelar. Y es, por ejemplo, son los propósitos de Dios, los planes de Dios, lo que hay en el corazón de Dios para el ser humano, su voluntad. Eso no nos puede revelar la creación. Sin embargo, la creación tiene un punto muy importante. Y dice en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Eso es bien importante, porque la creación revela a Dios. La creación revela la existencia de Dios. Y si alguien no quiere ver eso, pues entonces ya es catalogado por Dios como un necio. Y hay muchísimos necios en la tierra que no quieren ver en las maravillas de la creación a Dios. Sin embargo, como no todo, Dios sabía que no todo podía ser revelado por medio de la creación, Él decide revelarse por medio de la Biblia. Y la Biblia tiene un canon, o sea, tiene un conjunto de libros divinamente inspirados por Dios. Y nadie está en el derecho ni en la libertad de agregar o de quitar a esos libros inspirados. Y los libros inspirados son justamente inspirados porque vienen del corazón de Dios. Y eso hace que esos 66 libros que fueron escritos por personas muy diferentes sean coherentes. Y a pesar de que fueron escritos durante un periodo de tiempo muy grande, alrededor de 1600 años, sean coherentes. Son 39 libros del Antiguo Testamento, son 27 libros o cartas del Nuevo Testamento, y el canon, o sea, la lista de libros, el conjunto de libros divinamente inspirados, es un canon cerrado. Es un canon que se cerró a finales del siglo I, cuando Juan terminó de escribir sus cartas y Revelación o Apocalipsis. Así que desde ese entonces, Dios ya nos sigue revelando de la manera en que lo hacía en el Antiguo Testamento y en la época del siglo I, donde Él le daba a personas directamente su revelación para que ellos la escribieran. Ahora lo que nos toca a nosotros es aprovechar esos 66 libros, ese canon ya cerrado, porque ahí está la voluntad de Dios, ahí está la verdad, ahí está el conocimiento que podemos tener de nosotros, de nuestra condición, de nuestro futuro y también del amor de Dios para la humanidad. Ese canon, como ya vimos también, está compuesto de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo tenemos los primeros 5 libros, la Torá. Luego tenemos 12 libros históricos. Tenemos 5 libros que son poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Tenemos 5 libros que son profetas mayores, que dijimos que son mayores no porque son más importantes o más relevantes, sino porque escribieron más texto.
Hay 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y con eso quedan terminados los 39 libros del Antiguo Testamento. Ese canon se cerró 4 siglos antes, o en el siglo IV, antes del nacimiento de Cristo. Luego en el Nuevo Testamento, como un detalle importante, hay que saber que se empezó a escribir alrededor del año 49 y Cristo murió alrededor del año 30. Eso significa que hay 19 años en que ya existía la iglesia cristiana y todavía no había Nuevo Testamento. Entonces, el, el pueblo de Dios, la iglesia, se nutría de las enseñanzas de los apóstoles, de las enseñanzas de los discípulos que habían escuchado a Jesús, y también había revelación de Dios en ese tiempo para dar a conocer su voluntad. Y luego del año 49 al final del siglo I se escriben todos los libros y cartas del Nuevo Testamento y quedan compilados ya como un documento que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. De ahí están los tres, dijimos, están los primeros tres, que son los evangelios sinópticos, comparables entre ellos, cronológicos. El Evangelio de Juan, que tiene un propósito evangelístico. Libro histórico de Hechos, que es el único histórico del Nuevo Testamento. Y luego viene una serie de 13 cartas de Pablo. Hay 4 que son para personas y el resto son para iglesias. Tenemos cartas generales, no escritas por Pablo, escritas por otros autores como Pedro, Juan, Judas, Santiago, que eran conocidas como cartas generales o cartas circulares, porque se podían leer de iglesia en iglesia y aplicaban a todas las iglesias por igual. Y tenemos un último libro que no es el único que tiene profecía en el Nuevo Testamento, pero se le conoce como el libro profético del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Así que ese es el canon cerrado de los 66 libros de la Biblia. Y es importante porque el Antiguo Testamento es una herencia del pueblo cristiano de nuestros días, es una herencia del pueblo judío. Dios le reveló durante todo el Antiguo Testamento al pueblo judío su canon que ahora nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Ese canon para ellos contenía 24 libros. Sin embargo, esos 24 libros contenían los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento. Por ejemplo, Primera y Segunda Samuel eran un solo libro, Primera y Segunda Reyes, para ellos son un solo libro, Primera y Segunda Crónicas también. Los 12 profetas menores de nuestro Antiguo Testamento, para ellos son un solo libro, que se llama los 12. Entonces, de esa manera se puede entender que 24 libros de ellos representen a 39 libros nuestros del Antiguo Testamento. Esdras y Nehemías también eran un solo libro. Ese es el canon judío. Quedó cerrado al final del periodo de cautividad en Babilonia y luego a cargo de los persas medos. Ahí quedó cerrado este canon. Luego ya en tiempo de la dominación griega ya no se siguió escribiendo Biblia, que es el periodo de 400 años, dominación griega y dominación romana. A la traducción griega del canon judío, porque pasó mucho tiempo, después del siglo IV, donde ya el hebreo ya no se hablaba, se le llama Septuaginta. Es la traducción griega de ese antiguo canon. Y es la Biblia que usó Jesús, es la Biblia con la que predicó Pablo, es la Biblia con la que enseñaron los apóstoles y es la Biblia que usaron los primeros cristianos. Es la traducción griega de la Septuaginta. El canon judío está citado así, tal y como ellos lo conocían, está citado por Jesús en Lucas 24:44. Es muy interesante cuando se lee. Dice Jesús, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y justamente esas 3 eran las divisiones en que se dividía
el canon judío. Ellos le llamaban Torah a la ley de Moisés, Nebihim a los profetas, y ellos consideraban profetas a una clasificación diferente que la que nosotros tenemos como profetas en el Antiguo Testamento, y Ketubim, escrituras, donde se contiene el resto de libros del Antiguo Testamento. Así que un acrónimo de Torah, Nebihim y Ketubim es a lo que ellos le llaman la Tanaj o Tanaj. Tanaj, acrónimo de esas tres secciones. Y este que pueden ver ahí es el canon del Antiguo Testamento hebreo. Exactamente el mismo canon que nosotros tenemos de nuestro Antiguo Testamento. ¿Por qué digo eso? Es bien importante, porque los depositarios del canon del Antiguo Testamento no era la iglesia cristiana del siglo I, eran los judíos. Y dentro de los judíos había un grupo, los escribas, que eran los guardianes celosos de ese canon. Celosos en que se preservara sin adulteración, que las copias se hicieran fielmente, que nadie le agregara nada, que nadie le quitara nada. Eran los escribas. Escribas que se mencionan en los evangelios, ellos era su tarea por siglos de preservar ese canon. Así que es importante saberlo, especialmente porque el tema que vamos a ver ahorita en este momento son los libros deuterocanónicos o también conocidos como libros apócrifos que aparecen en ciertas Biblias. Son 12: Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Judith, Macabeos, Primera y Segunda Macabeos, Baruch, Cartas de Jeremías, Adiciones a Esther, Oración de Azarías, Susana y Bel y el Dragón. Estos son 12 libros que han sido agregados al canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, los judíos, los escribas judíos, no los incluyeron en la Tanaj, en la Biblia hebrea. Eso es bien importante. Los judíos, depositarios y cuidadores y guardianes del Antiguo Testamento, no los incluyeron. También hay 278 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento por los escritores del Nuevo Testamento. Y de esas 278, 35 son citas de Jesús. Y Jesús en ningún momento, ni los escritores del Nuevo Testamento, citan un libro apócrifo. Sin embargo, con todas esas citas, casi hay más de algún versículo de cada libro del Antiguo Testamento. También a esos 12 libros se les considera apócrifos o no inspirados. Deuterocanónico significa agregados posteriormente al canon, pero apócrifos significan no inspirados. Fueron agregados al canon por la Iglesia Católica en 1546 en el Concilio de Trento como parte de la Contrarreforma Protestante, ¿verdad? Y antes de esa inclusión en el canon, en ese concilio, tanto la Biblia católica como la Biblia protestante eran iguales. Las dos Biblias tenían en un apartado separado a estos libros, a estos 12 libros, pero no los tenía como inspirados. De hecho, por ejemplo, la traducción Reina Valera, Casiodoro de Reina la escribió en 1569 y Cipriano de Valera la revisó y la corrigió y la mejoró en 1602. Esa versión, la primera versión, Reina Valera, tenía los deuterocanónicos o los apócrifos y lo tenía justo entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento. En medio estaban los libros y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera los tenían con un apartado que tenía como título Libros Apócrifos, o sea, libros no inspirados. Pero los incluía, la primera Reina Valera los incluía. Pero esos libros, por lo menos hay 2 libros, Primera y Segunda Macabeos, que nos dan muchas luces acerca de la historia del pueblo judío bajo la dominación griega. Eso es historia, y como historia está bien, porque podemos combinarlo con los escritos de Flavio Josefo en sus guerras judías, por ejemplo, y tenemos más luz de qué pasó en ese periodo, desde que se dejó de escribir Biblia en el Antiguo Testamento hasta el inicio de la era de la Iglesia. La Biblia
La palabra de Dios describe al único Dios verdadero, diagnostica un único gran problema, el pecado, establece un único remedio, Jesucristo. Ese es el contenido en esencia de la Biblia, la palabra de Dios. Y eso no lo podíamos saber nosotros por medio de la creación. También la Biblia transforma vidas. Dice, ¿quién es el que me ama? En Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119, 11, 105 y 111. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. También en Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A dónde podemos recurrir hoy, los cristianos, los creyentes, los salvos? ¿A dónde podemos recurrir nosotros para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? A la Biblia. ¿A dónde podemos recurrir para que alguien nos asesore, nos analice, nos examine exhaustivamente? A la Biblia. Es el recurso que Dios ha dejado. Y muchas veces estamos buscando en otros lados, en otros lugares, en otras personas, revelación, cuando la revelación ya la ha dado Dios y es exhaustiva, es suficiente y es poderosa. La iluminación es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que permite a una persona que ha sido regenerada, o sea, a una persona que ha sido salva ya, que ha conocido a Cristo como su Salvador y que ha sido regenerada, le permite comprender la Biblia, la palabra de Dios. Eso significa, en pocas palabras, yo, si soy un salvo, soy un hijo de Dios, yo estoy en la capacidad de abrir la Biblia y de leerla. Y el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, va a hacer que yo pueda entenderla. Y de hecho, la gran mayoría de la Biblia no es complicada, es fácil de entender. El mensaje de salvación es sencillo, es fácil. Somos los seres humanos, son los grupos religiosos los que lo complican, lo hacen complejo, místico, oscuro, difícil de entender, pero realmente el mensaje dado por Dios en su palabra no es ni místico, ni complejo, ni difícil de entender. Por supuesto, hay algunas partes de la Biblia que necesitan más estudio y que necesitan un buen análisis de contexto, no solo contexto histórico, geográfico, sino que también un contexto escritural, o sea, buscar en el resto de la Biblia elementos que den luz a ese texto que es complejo. Pero no hay ninguna contraindicación para que el creyente verdadero abra la Biblia, la lea y la estudie. Incluso el no creyente la puede abrir y eso también va a mover su corazón a tomar una decisión al ver la evidencia del amor de Dios contenido en la Biblia. Así que cualquier herramienta que nosotros podamos usar para estudiar la Biblia es útil, pero nada, ninguna herramienta, ningún diccionario, ninguna teología sistemática, ningún diccionario exegético o ninguna herramienta, concordancia o cualquiera que sea, puede sustituir a la iluminación del Espíritu Santo. Esa es la primera herramienta por excelencia dada por Dios a todo creyente para poder estudiar su palabra. El requisito para que suceda la iluminación, y ahí sí, la iluminación no está disponible en forma generalizada para toda la humanidad. El requisito para que suceda la iluminación del Espíritu Santo es ser salvo.
porque la iluminación requiere que el Espíritu Santo viva en mi corazón. Y la única forma en que el Espíritu Santo puede vivir en mi corazón, si yo ya soy una persona regenerada, si yo ya he creído en Cristo como mi Salvador, he reconocido mi situación de pecado y he puesto mi confianza en que la sangre de Cristo es la única que me puede salvar. Así que miremos algunas de las herramientas más importantes y más inmediatas que todos tenemos para estudiar la Biblia. La primera son las traducciones. Gracias a Dios que hoy todos nosotros no tenemos que leer la Biblia como fue escrita, sino tendríamos que leer el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, porque así fue escrita. Si no queremos usar ninguna herramienta, si no queremos usar solamente la Biblia, entonces tenemos que saber hebreo, arameo y griego. Pero gracias a Dios, la Biblia fue traducida. Y la traducción, tenemos que saber que es un esfuerzo humano. La traducción de la Biblia es un esfuerzo humano por llevar la Biblia al idioma específico de un grupo o de una nación. Y aunque todos los traductores partieran de los mismos manuscritos, y no siempre ocurre así, pero si todos partieran de los mismos manuscritos, al ser un esfuerzo humano, es inevitable que el resultado final de la traducción de cada uno de esos traductores tenga diferencias. Y esto puede ser provocado por varias razones. Unas, por ejemplo, que el griego o el hebreo o el arameo tenga más vocabulario que el nuevo idioma al que se piensa traducir o al que se está traduciendo. En ese caso, por ejemplo, varias palabras en el idioma original terminarían en una sola palabra en el idioma de traducción. Y eso genera conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un texto en la Biblia donde originalmente el traductor escribió en todos los casos, te amo. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, tú sabes que te amo. Ahí se usó amo en la pregunta de Jesús y amo en la respuesta de Pedro. Sin embargo, no era necesario usar la misma palabra en español porque en español se pueden encontrar dos palabras que reflejan las dos palabras diferentes que están en el idioma original. Jesús preguntaba, Pedro, ¿me ágape? O sea, ¿me amas con el amor que Dios muestra, ese amor incondicional? Y Pedro, al responder, no decía, sí, Señor, tú sabes que te ágape. Él decía, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y fileo es la palabra griega que dice, es un amor filial, o es el equivalente en nuestro idioma español a querer. Así que una traducción que diga, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero, es más fiel al original que una versión que diga, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Esas son pequeñas variaciones que empiezan a suceder en los esfuerzos humanos de traducción y es normal, no es algo para escandalizarnos. También el nuevo idioma podría ser, como es el caso del español. El español es muy rico, incluso puede llegar a ser en unas palabras más rico en opciones que el hebreo, que era un idioma un poco más parco, un poco más escueto. El griego, afortunadamente, es un idioma muy extenso en vocabulario. Por lo tanto, cuando se traduce del griego, que es extenso en vocabulario, al español, que también es extenso en vocabulario, no hay mucho problema. También que existan múltiples sinónimos para una misma palabra. ¿Qué sinónimo va a escoger cada traductor? Es de acuerdo al gusto del traductor y muchos traductores les gusta no estar repitiendo la misma palabra si hay más opciones en el español, por ejemplo. También, si la traducción tiene el propósito de ser literal, funcional o una paráfrasis, y eso vamos a ver inmediatamente ahorita, ¿qué significa? También pueden terminar con diferentes palabras. O este es un caso que ya es un poco más serio, que el traductor le dé más importancia a su posición doctrinal que al texto que está traduciendo. Y entonces ahí sí hay un sesgo doctrinal del traductor hacia cumplir con lo que cree su convicción de fe. Las versiones
pueden tener diferentes tipos. Vamos a ver el primer tipo de versión o el primer tipo de traducción. Es la traducción o la versión que busca ser literal o también se le llama de equivalencia formal. Ahí es palabra por palabra y el enfoque está en ser lo más apegado al texto original. Dar un texto en idioma español, por ejemplo, que tenga sentido, pero que esté palabra por palabra pegada al texto original. Ese es el tipo de versiones que uno debe usar cuando quiere estudiar la Biblia a fondo. Cuando quiere uno estudiar en detalle las profecías, las enseñanzas, todo lo que está en la Biblia, uno debería usar una Biblia literal o de equivalencia formal, porque entonces uno tiene en español cierta certeza o bastante certeza de que hay un apego palabra por palabra al original. Ejemplos de ellos son la Reina Valera, por ejemplo, Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, y hoy por hoy la Biblia de las Américas es considerada incluso una mejor calidad de traducción. Por supuesto, Reina Valera y América son buenas, ¿verdad? Y ambas están sujetas a tener algún tipo de error, porque es un trabajo humano, pero hoy por hoy la Biblia de las Américas es considerada la mejor calidad de traducción del texto original al español. Esas dos son ejemplos de Biblias que podemos usar para estudiar. Pero también cuando se traduce la Biblia, el propósito puede no ser solamente estudiar la Biblia a fondo, sino que el que la lea la vaya entendiendo. Entonces hay versiones idiomáticas o de equivalencia dinámica o funcional. Y en estas se busca que el concepto en el texto original quede claro el concepto en el idioma receptor. Ya es concepto por concepto, no es palabra por palabra. Estas ya no las podemos usar rigurosamente en un estudio formal de la Biblia, porque hay cierta interpretación. Al querer dejar claro el concepto, hay cierto nivel de interpretación por parte del traductor. Ejemplos de ellas son, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, que en mucho es literal, pero en algunas partes ya va concepto por concepto. Donde puede ser literal y queda claro el concepto, es literal. La otra es la Reina Valera actualizada, la RVA. Esa es una equivalencia dinámica. Un último tipo de versiones, y es donde algunos entran en conflicto, es que hay Biblias cuyo propósito es que la persona que la lea la entienda, aunque maneje muy poco vocabulario. Hay personas que por su escolaridad o por no haber tenido acceso a poder leer mucho tipo de literatura, tienen un vocabulario reducido. Y eso no es pecado, eso es una realidad. Entonces, cuando se hacen Biblias y no se tiene en cuenta ese poco vocabulario, es posible que muchas personas lean la Biblia y no puedan entenderla. Entonces, una paráfrasis, una versión donde ha sido modificado no en el espíritu y no el concepto del texto original, pero las palabras del texto original para usar un lenguaje más popular, esos son una versión muy útil y muy valiosa. No se puede usar como Biblia de estudio, pero sí se puede usar como una Biblia. Cuando yo estoy estudiando la Biblia, usando una Reina Valera o una Biblia de las Américas, yo puedo usar de estas versiones, como la Nueva Versión Internacional y estas dos que vamos a mencionar, la traducción, Nueva Traducción Viviente, traducción en lenguaje actual, y hay otras, para tener un punto de vista de alguien más acerca del significado de cierto pasaje. Pero tenemos que reconocer, es el punto de vista del traductor. Lo ideal, por supuesto, es irnos al puro texto hebreo, arameo y griego, pero no es posible siempre. No todas las personas se han preparado para eso y también no es indispensable para hacer un estudio formal de la Biblia. Hay un detalle y es importante. Hay Biblias que han sido definitivamente adulteradas y no podemos usarlas. Un ejemplo es la traducción del Nuevo Mundo. Esa es la Biblia que usan, por ejemplo, los testigos de Jehová. Esa originalmente fue una Reina Valera, pero le quitaron palabras, le agregaron palabras, le quitaron conceptos y le agregaron conceptos de tal manera que esa traducción del Nuevo Mundo hoy
representa la doctrina de los testigos de Jehová, pero ya no es la palabra inspirada por Dios. También hay que ser cuidadosos, como les dije hace un momento, de no usar Biblias parafraseadas o Biblias de equivalencia dinámica como Biblias de estudio y decir, Dios dijo porque está en esa Biblia. No, esas son paráfrasis. Dios dijo, si lo encuentro en una Biblia de las Américas y luego lo confirmo en el texto original griego, arameo o hebreo, entonces sí podría decir, Dios dijo. Y además tendría que estar seguro de que estoy haciendo una buena calidad de interpretación, contextualizada y tomando en cuenta todos los aspectos del escritor, que tuvo en cuenta el escritor. Así que eso es una herramienta, las versiones, muy valiosa. Romanos 3:23. Vamos a ver acá, voy a poner las versiones. Aquí están las 6 versiones que he mencionado para un texto muy conocido. Romanos 3:23. Y lo hice solo para que pudiéramos ver esas diferencias que son útiles, ¿verdad? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ese es el texto que muchos de nosotros conocemos y oímos desde pequeños. Pero el por cuanto, esa es una expresión antigua, ya no se usa tanto hoy, pero pertenece al texto original. También destituido, no es una palabra de uso común y entonces puede crear conflicto para algunos. La Biblia de las Américas dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Eso aclara un poquito más. Siempre esas 2 primeras versiones buscan fidelidad palabra por palabra al texto original. Pero ya entramos entonces a una versión de equivalencia funcional. La nueva versión internacional, por ejemplo, dice, pues, y ese por cuánto también se puede traducir, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahí ya se va entendiendo más. Estamos despegándonos del texto original, palabra por palabra, pero estamos agregando comprensión. Luego dice la Reina Valera actualizada, porque, y lo mismo, las palabras por cuánto también se pueden traducir porque. Porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. De ahí pasamos a versiones parafraseadas. El propósito de estas, recuerdan, es que se entienda. Entonces, en estas dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esa es una versión hecha para que alguien con poco vocabulario y en términos generales, toda persona pueda entender cuál era el espíritu del texto original. La traducción del lenguaje actual dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Como se dan cuenta, las versiones en un estudio personal de la palabra de Dios agregan claridad a lo que se está leyendo. Entonces, empezamos con una versión palabra por palabra y nos apoyamos en otros tipos de versiones. Hay datos importantes de la Biblia que conviene recordar. Por ejemplo, empecemos revisando. Contiene 66 libros, no más y no menos de esos. Es el canon inspirado. Fue escrito en un periodo de 1600 años, aproximadamente desde 1500 antes de Cristo al año 100 después de Cristo. Fue escrita en 10 países diferentes por aproximadamente 50 escritores con 20 oficios diferentes. Había reyes, había agricultores, había pescadores, había sacerdotes, había profetas, muchos oficios diferentes, en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego koiné, o griego de uso común. Hay 278 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y de esas 35 son de Cristo. Describe lugares que la arqueología no conocía, y eso es bien importante para reconocer en la Biblia que su origen es divino, porque el texto bíblico desde hace siglos nos está hablando de lugares que la arqueología moderna no había descubierto.
Sin embargo, han sido descubiertos recientemente muchos de esos sitios arqueológicos y eso solamente le da validez. Validez. Aquí quiero hacer una comparación. Por ejemplo, el libro del Mormón, ¿verdad? O el libro, ese libro, el libro del Mormón, describe una cantidad de lugares que ningún arqueólogo ha descubierto hasta la actualidad. Ciudades, imperios que no han sido descubiertos hasta el día de hoy. Eso también evidencia que el origen de esa Biblia no es divino, pero que los arqueólogos descubran lo que Dios había estado diciendo y hablando y proclamando en su palabra siglos atrás, es evidencia muy clara. También la Biblia incluye 1189 capítulos, 31.173 versículos y aproximadamente 3 millones de letras, como estadísticas, ¿verdad? Para saber. Contiene prosa, poesía, romance, misterio, biografía, ciencia, historia. Todo está ahí en la Biblia. Aunque también no pretendamos que la Biblia sea un libro de ciencia por excelencia. Tiene ciencia, pero su propósito no es ser un libro de ciencia, ¿verdad? Y lo mismo, no es una novela de misterio. Tiene misterio, pero no es una novela de misterio. Se han distribuido aproximadamente 6.000 millones de ejemplares. Eso está creciendo constantemente. También hasta el 2019 se había traducido la Biblia, ya sea total o parcialmente, a 3.384 idiomas y dialectos diferentes. Y uno podría decir, ¡ala! De esos 3.384, español es uno, inglés es otro, ya van dos, francés es otro. Y los idiomas que uno conoce se acaban. Y uno dice, ¿cuántos idiomas? Pero cuando uno se pone a ver que aún están pendientes 3.969 idiomas o dialectos en los que la Biblia no ha sido traducida ni parcial ni totalmente, uno puede pensar, hace falta mucho por hacer en esa labor de traducción. El primer libro impreso por Juan Gutenberg o Johannes Gutenberg en 1456 fue la Biblia. Fue la traducción que hizo Martín Lutero de los idiomas originales al alemán. La primera traducción del hebreo al griego fue en el año 250 a.C. y se le llamó la Septuaginta o la versión de los 70. La primera traducción al inglés fue de William Tyndale en 1536. Y esa traducción es importante que lo sepamos. Lo que ha costado que la Biblia llegue a los idiomas nuestros. A William Tyndale, eso le costó la vida. También la primera traducción al español la hizo Casiodoro de Reina en 1569. Fue corregida y mejorada por Cipriano de Valera en 1602 y a eso es lo que le conocemos como Reina Valera. Por eso es Reina y Valera, porque Reina la escribió, Valera la revisó. En 1248, Stephen Langton, que era un editor de Biblias o un editor de libros, cuando le tocó a él publicar la Biblia, él decidió dividirla en capítulos. Entonces es importante también que sepamos que la división en capítulos no pertenece al texto original. Es una ayuda, es una herramienta muy útil ahora, pero tuvo su origen, 1248. Y en 1560, además de agregarle capítulos que se había hecho ya siglos antes, se le agregan versículos. Entonces, todo eso son herramientas para nuestra ayuda. La versión digital o el site YouVersion, que se lanzó en el 2008 por una iglesia, la iglesia Life Church, del 2000 al 2020 ha tenido 271 millones de descargas, que son Biblias portátiles que yo las puedo llevar en mi celular. Y eso ha sido una gran bendición. Así que tenemos mucho por qué darle gracias a Dios.
Pero yo quiero terminar con esto. La Biblia no es verdadera porque tú así lo creas. Tú no eres el que le da el carácter de verdad a la Biblia. Tú no eres el que vuelve verdadera a la Biblia. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque muchos creyentes consideran que la Biblia es verdad porque ellos así lo creen. Y eso no es así. La Biblia es verdadera, lo creas o no lo creas. No importa si crees o no importa si no crees. La Biblia es verdadera, porque la Biblia no contiene, la Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Si hay preguntas, son bienvenidas al chat. Y hay una exhortación final que quiero leer antes de terminar. Y es una exhortación de 2 Timoteo. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y esa es una exhortación de un creyente viejo, que era Pablo ya a punto de ser sacrificado en Roma en el año 68, a pocos días de ser ejecutado. Le escribe a Timoteo, su discípulo, su hijo en la fe, casi como pasando la estafeta, y le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. A ti, Timoteo, predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Eso significa, les guste o no les guste. Piensen que es el momento apropiado para hacerlo o piensen que no es el momento. Tú hazlo. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, pero sin dejar de enseñar. Porque, sabes, Timoteo, estoy parafraseando un poco ahí, sabes, Timoteo, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. No la van a tolerar, no la van a aguantar, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les hagan like a todas las novelerías que ellos quieren decir y oír. Y hoy podemos ver, cualquiera puede abrir un sitio, cualquiera puede abrir una página, levantar en una plataforma de redes sociales cualquier contenido y más de alguien en el mundo le va a dar like a todo lo que escriba. No importa. No importa que sea una tontería, no importa que sea algo totalmente desviado de la palabra de Dios. Le van a hacer like. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, Timoteo, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y ese, mis queridos amigos y hermanos que se conectan, ese es el mandato para nosotros. Si yo ya conozco la verdad, si Cristo ya vive en mi corazón por medio del Espíritu Santo, mi tarea es no quedarme callado. Mi tarea es ser luz donde esté. Y aunque quizás yo pueda decir, yo no sé mucha Biblia, no sé mucho para enseñar, pero estemos totalmente seguros de que alrededor de nuestro hay personas que saben mucho menos, o por lo menos no han oído o nadie los ha confrontado con la oportunidad de salvación. Y yo puedo decirles por lo menos lo que Cristo ha hecho en mi corazón, en mi vida, yo lo puedo decir y ese testimonio puede llevar a otros a los pies del Señor. Así que los animo en el nombre del Señor y que les haya servido esta reunión. Nos vemos en la siguiente, pero antes de terminar, quisiera orar. Padre Celestial, gracias porque no solo dejaste tu creación en la que mostrabas tu amor por toda la humanidad, dando lluvia, dando aire para respirar, mostrando creatividad, poder, sino que nos dejaste tu palabra, ese canon cerrado al que ahora puedo ir. No necesito ir a buscar territorios oscuros o tierras pantanosas. Hay un territorio firme que es tu palabra, ese canon de 66 libros que tú nos dejaste, donde está tu palabra, está tu voluntad, está la verdad. Gracias, Señor, por eso. No estamos solos. Tenemos tu revelación, tenemos tu voluntad por escrito y tenemos a quien nos ayuda a entenderla en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por lo que aprendimos hoy y ayúdanos
a que no se quede en mero conocimiento intelectual, que podamos ponerlo en práctica. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén.